Un cordial saludo para todos. En este video explicaremos la contextualización de los módulos que vamos a tratar durante el curso de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Vamos a ver lo del módulo 1, tópicos fundamentales, y vamos a ver los conceptos de la programación orientada a objetos. Clase. En la programación orientada a objetos, una clase es la construcción que se realiza como un modelo o la plantilla para crear objetos de este tipo. Lo que quiere decir que una clase es donde se va a guardar todo, ¿sí? Digamos, en la clase vamos a guardar los métodos y los atributos que se le van a dar a un objeto en específico. ¿Listo? Objeto es un paradigma de la programación. En el paradigma de la programación orientada a objetos, un objeto define como la unidad que el tiempo de ejecución realiza tareas de un programa. O sea, es decir, un objeto es a lo que le vamos a dar valores y atributos para que éste realice una acción en el programa, y en este caso esto va a estar en la clase. Abstracción. La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. En programación el término se refiere al énfasis en el qué hace más que en el cómo lo hace, ¿sí? Entonces lo que hace la abstracción es separar los objetos que tenemos para así darnos una definición más fácil de cada uno. La modularidad. En programación modular, y más específicamente en programación orientada a objetos, se denomina modularidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos, para así hacerlas cada vez más independientes como sea, para poderlas realizar de una mejor manera y muchísimo más sencillo. Encapsulamiento. En programación modular, y más específicamente en la programación orientada a objetos, se denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado, es decir, a los datos de miembro de un objeto, de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. O sea que solo, digamos, un objeto, un coche, ¿sí? Que los atributos son la velocidad, el color y demás. Los métodos es acelerar, frenar o estrellarse, un ejemplo. Entonces lo que hace el encapsulamiento es definir que solo para la velocidad se dé el kilometraje, y así sucesivamente. La herencia es la orientación a objetos, es el mecanismo fundamental para implementar, o sea, lo que quedó del anterior y volverlo a poner en el siguiente, para así aumentar la extensibilidad. Y el poliformismo se refiere a la capacidad para que varias clases derivadas de una antecesora utilicen el mismo método de forma apropiada, ¿sí? Digamos, métodos de transporte, tenemos avanzar y frenar. Entonces tenemos el caballo, el coche y el avión. Todos tienen los mismos atributos, que en este caso serían avanzar y frenar. Listo. Módulo 2. Vamos a ver los principios de la PO, ¿sí? Solid, que es para iniciar los principios, es un acrónimo que representa los 5 principios básicos del diseño y la programación orientada a objetos. Estos principios son reglas o leyes inalterables que tienen que cumplirse siempre, ¿sí? En su conjunto ayudan a nuestro software en los siguientes beneficios: facilidad en el mantenimiento, facilidad para hacer testing, rapidez en extender funcionalidades, buena refactorización y tolerancia frente a errores. El primer principio, lo que vamos a ver, es la cohesión. Es la medida que se relacionan dos o más partes de un sistema y cómo trabajan entre sí. El acoplamiento es como en el desarrollo de software se define como el grado en el que un módulo, clase, método o cualquier otra entidad de software está directamente vinculada a las demás. ¿Sí? Ahora vamos a ver los principios. Principio de la responsabilidad única. Una clase o módulo debe tener una sola razón para cambiar. Esto significa que una entidad de software debe tener solo una responsabilidad y hacer únicamente la tarea para la cual ha sido diseñada, y no ponerla para más, ya que sería saturar el software. Open Closet es el principio este. Las entidades de software deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. O sea, significa que una entidad de software debe ser fácilmente extensible sin necesidad de modificar el código que ya está, ¿sí? La sustitución por Liskov. Este principio fue elaborado por Barbara Liskov y viene a decir que los objetos deben ser reemplazables por instancias de subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del sistema, ¿sí?
O sea que se pueden alterar, se pueden cambiar sin alterar como tal el funcionamiento principal para el que se hizo el software. Y el principio de interfaz segregation. Tener interfaces específicas es mejor que tener una interfaz de propósito general. Este principio nos dice que nunca debemos implementar una interfaz que no vayamos a necesitar, ya que esto sería redundante. Y el principio de dependencia inversión, que se debe depender de abstracciones y no de implementaciones. Significa que una clase concreta no debe depender directamente de otra clase, sino de una abstracción de esta misma, o sea, de una parte nomás. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Y en el módulo 3 vemos lo que es el lenguaje UML, que es el lenguaje unificado modelado. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un plano en sistema modelo, incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema y aspectos concretos como expresiones del lenguaje de programación, esquemas de bases de datos y compuestos ya reciclados. El modelo visual es una simplificación de la realidad. El objetivo del modelado es un sistema es capturar las partes esenciales del sistema para facilitar lo que vea el usuario. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran ser tan simple como sea posible, pero manteniendo la capacidad de modelar a la gama del sistema que necesitemos. Necesita ser lo suficientemente expresivo para mejorar todos los conceptos que se originan de un sistema moderno, tales como la concurrencia y distribución, así como también los mecanismos de ingeniería de software. Debe ser un lenguaje universal para cualquier tipo de máquina y imponer un estándar mundial. ¿Sí? Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques: elementos. Los elementos son abstracciones, cosas reales o ficticias. Las relaciones que cómo se relacionan los elementos entre sí, y los diagramas son colecciones de elementos con sus relaciones. Digamos, acá tenemos el administrador, tenemos gestionar usuario es la relación que tiene, y el usuario debe gestionar expediente, y acá el administrador gestiona estos dos tipos. ¿Listo? Y los diagramas UML es la representación gráfica de los elementos de las relaciones. ¿Sí? En este tenemos un ejemplo de un restaurante que es crítico de comidas, tiene la función de probar la comida, pagar la comida y beber el vino, y el chef debe preparar la comida para que pues obviamente el crítico haga estas tres funciones. Y eso es lo que tiene que ver con los diagramas UML. Gracias por su atención, yo soy Diego Jiménez y espero les haya servido.